Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. En este video te vengo a traer una guía de cultivos. Vas a aprender demasiadas cosas, cómo encontrarlo, para qué sirve, cómo cultivar y otros datos para poder hacerlo mucho más rápido. Al final del video vas a aprender cómo funciona la parte de los cultivos para poder cultivar otras plantas y otras cosas, porque son demasiados. En este video solo me alcanza para poder enseñarles 6 cultivos, que sería sobre la caña de azúcar, el maíz, el fruto, la sandía, la patata y el pepino. Estas cosas son fundamentales, se encuentra por todas partes y pues bueno, es lo principal. Si te gusta mi contenido, deja en los comentarios, deja un buen like porque puedo traer guías muy buenas enseñándote cómo hacer comida encantada para tener más efectos positivos y también cómo cultivar otros alimentos. Así que deja un buen like. Para iniciar con los cultivos es lógico que ocupamos tierra y agua. Es lo normal. Entonces podemos hacer un cultivo como nosotros queramos. El agua es muy importante y con una azada pues vamos a hacer el terreno. Y aquí tenemos un lugar de 3 por 3. Para poder cultivar ocupamos algo muy importante que son los alimentos. Vamos a iniciar con la primera, que sería la caña de azúcar, que es totalmente diferente a los demás porque esta no se puede cultivar. Se puede conseguir en el bioma de selva tropical bastante por todas partes, pero no se puede cultivar. Sí se puede colocar para sembrar, pero no va a crecer, así que no sirve de nada. Se puede colocar en la arena, en la tierra no funciona. Pero tiene una función esta caña, y nosotros podemos darle caña de azúcar a una oveja y luego con una botella de vidrio podemos recibir leche. El maíz es un alimento que se puede conseguir demasiado fácil y también es muy bueno porque nos ayuda a preparar la harina de maíz. Bueno, aquí como vemos es muy fácil de conseguir la planta de maíz, está por todas partes y pues en diferentes biomas. Podemos utilizar las semillas para poder cultivar. Aquí en la mesa podemos ver que el maíz se puede convertir en harina, también se puede convertir en semillas. Lo importante aquí es colocar una fogata y una olla para poder preparar comida y aquí vemos que podemos hacer demasiadas cosas con la harina de maíz. Entonces es muy importante, igual que los diferentes alimentos. La semilla de calabaza se puede conseguir del fruto azul gigante y este fruto se consigue en los biomas de selva roja y acantilados. Explorando vas a encontrarlo en el suelo y puedes llevarlo y luego lo puedes convertir en semillas para poder plantar. La semilla de sandía se consigue gracias a la sandía, pero la sandía se consigue en los biomas de selva rojo y también en la selva tropical. Entonces ahí en la exploración vamos a encontrarlo en el suelo. Dos cosas importantes sobre las sandías, y es que la sandía completa se puede partir en rodajas y comer. Y lo otro es sobre el guerrero salvaje, al matar hay probabilidad de recibir rodajas de sandía. La patata es un alimento que se puede conseguir rompiendo jarrones. Estos jarrones aparecen casi por todas partes, pero aparecen mucho más en los acantilados. Esos lugares son los que aparecen muchas montañas gigantes y pues allí puedes explorar. Pero también se consigue matando a los bebés salvajes. El pepino también se consigue con los jarrones. Hay una cierta probabilidad de que lo suelte. Pero también matando a los huevos explosivos nos puede soltar el pepino. Y así es la forma de conseguir estas frutas y verduras para poder cultivar y poder crear comida nueva, que nos va a ayudar muchísimo para poder conseguir beneficios y combatir contra los jefes más sencillo. Para cultivar solo se coloca pues aquí las semillas y listo, hay que esperar unos 5 o 10 minutos. Pero tranquilo, si no quieres esperar mucho tiempo para hacer los cultivos, tenemos dos formas de hacerlo muy pero muy rápidamente. La primera sería consiguiendo el fertilizante. Este, la mejor forma de conseguirlo sería con un cerdo, ¿vale? Y conseguir mucho pepino. Así que hay que cultivar demasiado pepino y pues sembrarlo. ¿Por qué? Con este pepino nosotros podemos hacer lo siguiente.
y es conseguir un cerdo y alimentarlo de mucho pepino. Al comer pepino tiene una cierta probabilidad de soltar fertilizante. La otra forma sería comer comida, pues, no sé, tal vez un poco fea o cruda, y esto nos hará un efecto de diarrea y nosotros vamos a soltar un poco de caca. La siguiente forma es muy interesante y es con el bloque de ceniza de hierba. Este bloque sirve para poder cultivar las cosas mucho más rápido de lo normal. Ejemplo, si esto tarda 10 minutos en crecer en total, esto puede tardar 5 minutos o aproximadamente eso. ¿Cómo se hace este bloque? Pues es muy sencillo. Vamos a ir a la selva tropical, en sus árboles vamos a encontrar este tipo de musgo. Al romperlo se convierte en bola de musgo y lo pasamos por un horno. Cuando lo pasamos se convierte en ceniza de planta y luego con esta ceniza se puede hacer el bloque de ceniza. Y vemos por acá que ocupamos 9 de ceniza para poder hacer un bloque. Y esto funciona igual que la tierra, solo debemos quitarla, colocarla, luego con la azada hacemos tierra de cultivo y sembramos encima. Y listo, ahí comienzan los cultivos a crecer mucho más rápido de lo normal. Conociendo toda esta información ya eres un experto sobre los cultivos. Ahora hay que hacer una granja muy pero muy grande de estos cultivos para poder hacer diferentes comidas en la olla. Recuerde, estos alimentos son muy necesarios de hacerlos y también nos sirve para poder alimentar diferentes animales, ya que pues estos son los más importantes porque nos ayuda a hacer alimentación de hierba que sirve para la mayoría de los animales que se pueden obtener. Y bueno amigos, espero que les guste esta guía, nos vemos en la próxima. Si les gustaría saber mucho más sobre la comida encantada y sobre otras cosas, deja en los comentarios y nos vemos. Adiós, chao chao.